tarjetas y después de... Ah, Crimen y castigo. no. ¿Te acuerdas a ver, vamos a recordar. ¿Te acuerdas a ver, te voy a narrar un poquito y tú vas a tratar de adivinar, ¿ya? Ok. Estaba el asesino tan nervioso, pero su crimen había sido tan perfecto porque a la mujer que había matado la había escondido debajo del piso y como su piso tiene pues esas las que anteriormente tenían madera, sacó las maderas, la puso, la enterró, puso las maderas, no quedó ni una mancha, nada, clavó y bueno, ya estaba muerta, pues, ¿no? No había testigos, no había sangre, no había bulla. Entonces, cuando el policía viene, porque ya había muchos días que había desaparecido esa mujer, el policía va, el policía va, el policía va, y busca, pues, ¿no? A ver si alguien tiene algo que ver y pasa por la casa de este señor a preguntarle. El policía está parado preguntándole naturalmente, pues, si él había visto a la mujer y todo ello, pero él en su conciencia sabe que lo ha hecho, sin embargo trata de negarlo y tan fuerte es ese sentimiento de culpa, tan fuerte es su sentimiento de culpa, que él mismo empieza a escuchar los latidos del corazón de la mujer, la respiración, y se pregunta en su interior si es que el policía también lo está oyendo, no lo está oyendo, o si se está volviendo loco, o por qué tiene que sonar el corazón tan fuerte si ya lo había matado y se volvió loco y al final tuvo que aceptar y decirle, sí, señor policía, yo la maté, ahí está, esas tablas del piso y sacó y dijo, ahí está el cuerpo, sí, yo la maté. Y el policía no podía creerlo porque al inicio se negó de todo y al final eh, terminó narrando pues lo que le había hecho con la mujer, ¿no? Y todo fue por el sentimiento o la culpa, porque solo él escuchaba los latidos de la mujer y no eran latidos en realidad, sino que era la culpa que él tenía después de haberla matado. Entonces, ¿te acuerdas cómo se llamaba eso? Ah, sí, pero El ya corazón no. delator. Ahí está, el corazón delator. ¿Y te acuerdas quién era el autor del corazón delator? Edgar Allan Poe. Alan Poe. Muy bien, chicos. Entonces, Pero a mí en realidad no era un asesino, sino que ella era como ayudante de esa señora. no. O no, No, ¿no? no, te estás equivocando con Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo, sí, Raskolnikov no era ayudante, sino era un prestamista de Aliovna y después la mata con un hacha. Te estás equivocando con eso. Ya. Ya, listo. Entonces seguimos. Ya, chicos, muy bien. Entonces, lo bueno es que ya sabemos, o sea, por lo menos ya recuerdas, está relacionado cuando hablemos de romanticismo en Estados Unidos, pues estamos hablando de Edgar Allan Poe. No es el único representante, son otros, son varios, pero en realidad él es el más representativo, ¿ya? Es irónico porque casi todas sus obras habla de muerte. Bueno, no todas, pero casi todas habla de muerte, asesinatos. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te conté cómo mató al gato negro? ¿Te acuerdas del gato negro? Que un día llega él de su trabajo, feliz, tranquilo, contento, ¿no? Y su esposa también, pues, le espera en casa con sus hijos, tranquilo. Y se da cuenta que cuando llega el gato no lo deja de mirar
y lo mira y empieza a maullar y a maullar así terriblemente, y él llega a un grado de desesperarse, de no aguantarse y clavarle algo en el ojo, y el gato obviamente pues por el miedo se escapa, ¿no? Pero después él pensó que lo había matado, sin embargo después vuelve a ver al gato pero sin un ojo. Y le vuelve a agarrar tanta cólera, y eso que era el gatito era una mascota traída por él lo quería muchísimo, pero ¿qué será? Pues no, ya es un tema psicológico también, abarca temas psicológicos Edgar Allan Poe. Entonces, ¿qué hace con el gato? Pues al desesperarse y al ver que le maulla y siente que el gato solamente se lanza en contra de él o se va en contra de él, ¿qué es lo que hace? Lo mata. Y no solo lo mata, porque su esposa al verlo que, oye, ¿cómo lo vas a matar? Es el gato, estás loco, ¿verdad? Y le mira a la esposa y también la mata a ella, ¿no es cierto? Termina matándole a los dos, y esta vez ya no en el piso, sino en la pared, saca cierta parte de la pared, la pone a la esposa ahí, y encima el gato, pues, ¿no? En realidad a los dos lo cubre en cemento y listo. Entonces el policía nuevamente vuelve a investigar, pero él dice que no sabe nada, que sí, hace un tiempo su gato se perdió, pero no sabe nada de él. Y justo cuando el policía le está haciendo preguntas, aparece un gato de un solo ojo, con las mismas características y el mismo ojo dañado del que supuestamente él había enterrado junto a su esposa. Entonces el gato pues empieza, bueno, primero aparece en escena y después desaparece, y después los policías escuchan que llora un gato. ¿Dónde llora el gato? Maulla, ¿no? Maulla el gato. ¿Dónde maulla? Y se escucha que está detrás de una pared. Entonces los policías ahí deciden golpear hasta romper la pared. Llegan a romper la pared, y cuando hacen eso, descubren a la mujer asesinada sentada sobre una silla. Y adivina qué, ¿estuvo el gato o no estuvo el gato? No estuvo el gato. Estuvo el gato. El gato apareció al costado de Alan, bueno, de Alan Poe, no, en este caso del personaje, apareció justo a su ladito, vivo, con un ojo, mirándolo. Entonces, él había matado en realidad, o sea, era también, claro, en ese tiempo ya cuenta el autor, pues, en su obra, que ya ese personaje era una persona alcohólica, entonces de repente el alcohol le ha hecho pensar o le ha hecho alucinar que mataba al gato cuando en realidad mataba a la esposa, pues no sería la única explicación. Bueno, en realidad son tantas sus obras como la caída de la casa Usher, recuerdo también haberte comentado. Muy bien, chicos, entonces vamos a avanzar porque tenemos solo un Zoom, y si nos da tiempo de terminar la práctica, excelente, y si no, entonces ya lo trabajas. ¿Listo? Muy bien, seguimos. El romanticismo en Estados Unidos, sigamos. Como seguimos hablando de romanticismo, ya vamos a volver a repetir este cuadro en el que se menciona justamente pues que el romanticismo es un movimiento literario que surge en Alemania, pero se expande por toda Europa. ¿Ya? Y después llega también al Perú, pero ya llega tardísimo. Y claro, con los representantes de aquí, de Perú. Pero al llegar, pues llega como llega recién y no están bien basadas los principios y todo ello de lo que se trabajaba en Europa en cuanto al romanticismo. Entonces al llegar a Perú, pues cada uno le coloca su característica, ¿no? Y es eso lo que de repente no nos deja desarrollar una buena corriente, porque lo que surge es en Alemania y luego se expande en Europa, llega tardíamente a Perú, con todo y características llega tarde, ¿ya? Surge en contra del neoclasicismo, predominan los sentimientos antes que la razón,
y vamos a definir qué era romanticismo, o vamos a recordar, porque este cuadro ya son 3 veces que lo vemos porque hemos tocado romanticismo de diferentes países. Es un movimiento literario complejo. Habíamos dicho que era complejo. ¿Por qué, Amelie? ¿Te acuerdas? Porque era difícil expresarse. Difícil de expresarse, segura. A ver, Nico, ¿por qué decíamos que era complejo? Complejo porque tenía sentimientos antes de la razón. Uy, 3 veces y no lo hemos entendido. A ver, Ariel, Miss, guarda. A ver, Saldaña. Saldaña, ¿te acuerdas? Miss, porque complejo, porque era difícil expresar los sentimientos. Expresar, en realidad era difícil de expresar. Arianita, ¿por qué se dice que es un movimiento complejo? Y ahora ya sí. Sí, Creo que sí. Arianita. Arianita, ¿estás ahí? Por favor, responde. Laura, a ver, Laura, dime. Porque primero van los sentimientos, pero son fáciles de expresar. Y la razón va al último, cuando reaccionan a algo. Ya, Arianita, ya, por el chat. Arianita, no puedo, ya, no te preocupes, hijas, pero puedes escribir. ¿Por qué decíamos que era un movimiento complejo? ¿Te acuerdas? A ver, escribiendo Arianita, vamos a preguntar, a ver. Hola, mami, Alison. Alison. Sí, Miss. Alison. Hija, levanta tus ánimos, mi amor. Hija, ¿por qué decíamos, o por qué ya, si es que no has estado en esas clases, por qué se dice que el movimiento es un movimiento literario complejo? ¿Por qué crees que es complejo hablar de los sentimientos? ¿Sabes? Porque es difícil de expresar. Difícil de expresar, a ver, ¿qué dice Yair? Porque representa varios sentimientos. Claro, pero ¿qué ocurre con esos sentimientos? Yair, te explico, ¿ya? El problema no nace en expresarse, porque el expresarse sí se puede. Apaguen su micrófono, por favor, si no van a participar. A ver. Ya, a ver, ahora sí. Es complejo, la palabra complejo viene de difícil. ¿Por qué es complejo? Porque es un movimiento que sí se expresa, mira, porque ha abarcado muchísimos temas, pero era complejo porque era difícil entender el pensamiento del escritor, del autor. Por eso es complejo. Es como, por ejemplo, ahora, ¿no? Que vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Si analizamos sus obras, claro, tiene un sentimiento. Como ya te dije, el romanticismo no solo va a hablar de amor, de paz, de alegría, de libertad, sino también de miedo, de rencor, de nostalgia, ¿ya? Entonces es un tipo de sentimiento. Pero si analizamos, es un sentimiento que es un poquito complicado, Claro, Amelie, ahora sí, porque los sentimientos de las personas son inexplicables, son más que inexplicables, son inentendibles, porque yo no podría saber, por más que sea mi hermana gemela, yo no puedo saber qué es lo que está pensando. Sin embargo, puedo darme una idea bueno, una idea general para tratar de entenderlo, ¿no? Pero es complejo porque es difícil de interpretar. ¿Por qué el autor lo escribe así? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué mencionar que el gato estaba afuera, luego que estaba adentro y luego que volvió a salir? O sea, ¿cómo lo explicamos? ¿Que hubo otro agujero en esa obra, en esa casa? ¿O, eh,
o por qué en cuanto al corazón del actor, es tanta la conciencia en realidad cuando alguien asesina algo, porque si fuese así, tantos asesinos no existieran. Entonces, ¿por qué? Debe haber una explicación. Y esa parte de explicación que a veces quieres, pero intentamos, ya tratamos, pero quizás no sea la correcta, es justamente lo que hace el movimiento romanticista en algo complejo. Se pone la razón con valores puros, sentimientos puros, fantasía, imaginación y naturaleza. Como te dije, el romanticismo, pues, dime. Voy a salir un rato y voy a volver a entrar. Presente, Miss. No te preocupes. El romanticismo es una de los movimientos literarios. Ya. El romanticismo es una de las obras que abarca la mayoría de temas, como por ejemplo, como ya habíamos hablado, ¿no? Por no decir casi todos los temas, ¿ah? La libertad, el amor, el rencor, el miedo, la nostalgia, la imaginación, o sea, son prácticamente casi todos los temas que se podría abarcar. ¿Por qué? Porque el romanticismo no es actuar, sino es expresión. Y yo cuando me expreso, puedo expresarme en cualquiera de los sentimientos, lo puedo hacer a través de una poesía, o puedo expresar a través de una lágrima y ese dolor que yo tengo, o esa alegría, o esa nostalgia, o ese rencor, o ese odio que yo tengo, puedo plasmarlo en un papel y sin querer puedo crear yo una poesía. Si es que yo tengo noción de que debo tener rima, y que quiero hacer un soneto, o de repente un cuarteto, un terceto, sé que es un cuarteto, sé que es un terceto, entonces puedo componer de poquitos. Probablemente sea yo un gran escritor. Yo no sé si tú conoces al alumno Sebastián de cuarto año, que a simple vista parece un alumno serio, casi no habla con nadie, solo con su grupo cerrado de amigos, pero en una oportunidad recuerdo haberle encontrado una libretita que se había olvidado debajo de la carpeta, junto con la Biblia y su constitución. Y me dio curiosidad, ¿no? Saber qué es lo que él coloca en esa libreta, porque tú sabes que en las libretas pueden ser para hacer un chat escrito mientras la maestra hace clases, qué sé yo, puede funcionar para muchas cosas. Y he leía, y había muchas poesías muy bonitas. Entonces yo recuerdo haberle preguntado, ¿de dónde las copiaste? Y me dice, no, yo a veces me siento y las escribo, lo que venga a mi cabeza escribo. Ahora, si le enseño lo que escribía cuando estaba en segundo, en primer año, a comparación de ahora, bueno, lo de primero y segundo era pues de un inexperto total. Ahorita no soy un experto, pero por lo menos tengo noción ya de que si escribo con 7 sílabas u 11 sílabas dentro de un mismo verso, ya sé cómo llamarlo, entonces sé cuántos versos tengo que hacer, tengo que tener en cuenta la rima, si es sonante, consonante, que al principio parece teórico, pero que cuando lo haces y lo escribes, ya se hace algo práctico. Y ya casi no piensas en la métrica, sino simplemente dejas fluir tus sentimientos. ¿Ya? Entonces todos tenemos esa posibilidad, todos estamos en esa capacidad. Bien, Allan Poe, Edgar Allan Poe, nombre real, ¿cómo se llamó? David Poe. ¿De dónde viene Edgar? Perdón, ¿de dónde viene Allan o Edgar? Ahora vamos a conocer, ¿ya? Él nació en Boston, Estados Unidos, en 1809. Nació, en Boston, Estados Unidos en 1809. Quedó huérfano a la edad de 2 añitos y fue adoptado por un rico comerciante que justamente se apellidaba pues Allan, ¿no? Edgar fue un excelente alumno, es decir, esa parte distorsionada de sus obras
No sé si se le podría entender como un autor psicópata, porque casi todas sus obras son de muerte, matanza, violencia, sangre. O puede ser que ese sea su estilo, ¿no? Que no sea un psicópata, sino sea su estilo, ¿ya? Entonces, fue un excelente alumno, entonces no era del todo psicópata, sino en realidad sí era una persona centrada. En realidad sus problemas causan o son generados porque su padre, a la edad que él ingresa a la universidad, su padre quiso que él estudiara derecho, pero él no quería. Él siempre se inclinaba mucho por las letras y siempre le ha gustado escribir poesías, aunque sea un escrito, ¿no? Poemas o novelas en su defecto. Y su padre le decía, como su padre era su padrastro era un adinerado, le decía que esos escritos no le iban a llevar a nada bueno, que estaba perdiendo el tiempo y que él no iba a mantener a vagos. Entonces, o te pones a estudiar la carrera que te estoy diciendo que era derecho, o simplemente dejo de darte dinero y ya no te pago los estudios. Entonces, a causa del padre es que él no pudo terminar la universidad, porque él hacía claro, o sea, estudiaba derecho por cumplir, ¿ya? Pero le daba más interés a sus escritos. Y eso le molestó tanto al papá que decidió dejar de pagar la universidad. Y es ahí donde él deja de estudiar. Sin embargo, era tan buen escritor que colaboró en diversas publicaciones y periódicos con abundantes artículos. Escribía pequeños artículos, ¿no? Pequeños fragmentos. Y poemas o críticas sobre otros autores. Esto, las críticas, sus artículos, sus poemas, lo hicieron tan famoso en Boston que, que ya no necesitaba la entrada económica de repente de su papá, porque ya tenía una entrada. Uno de sus primeros libros que escribe y que publica se llama Tarmelán, ¿ya? Que lo publica en 1831. Se casa, bueno, después de estar en Boston, pues decide dejar la casa del padre y se enamora de su prima. Su prima tenía 13 añitos, Virginia, y bueno, se casó con ella. Como sabrás, pues Virginia, 13 añitos, jovencita. Primero termina eso, por favor. Jovencita, 13 añitos, y él no tenía 13 añitos, pues imagínate, si estamos hablando que él ya estaba en la universidad, entonces ya estamos hablando de un joven de 18 o 20 y tantos años. Miss, Dime, hijo. que también en ese año también se podría casarse con sus primas. Digamos que la Biblia existe mucho antes de esto y que ya Dios dio los mandamientos, ¿no? Pero no es que se trate de un año específico, Nico. Incluso en la actualidad, en pleno siglo XXI, hay mujeres u hombres que se casan con las primas. Entonces, imagínate, en ese tiempo habrá sido normal, pues. Yo conozco casos de amigos o amigas que se han casado con sus primos, con sus primas, ahora en la actualidad. Imagínate en aquel tiempo. Entonces, claro que es algo impúdico porque no esté dentro de las leyes de la religión. ¿Y no es ilegal? ¿Cómo? ¿No es ilegal? No, no es ilegal. Bueno, Sí, sí, yo tenía 13 años y el este tenía como 20 o 10 y tantos años. a nivel de la Constitución sí es ilegal, ¿ya? Pero recuerda que acá en Perú ellos no se casan, pues conviven, unión de hecho. Pero en Estados Unidos la gente tiene la mente abierta. Allá sí se pueden casar. Allá mis. Claro, son más liberales. Ya, sigamos porque ya se nos va el tiempo. En 1845, en Nueva York, con su poema El Cuervo, es donde se hizo mucho más famoso y triunfa. Y
muchos de los escritores querían tenerlo dentro de sus conferencias, pues entonces como escritor pues se eleva, ¿no? Se eleva y llega a un level tan alto que es reconocido a tal punto que debemos estudiarlo ahora. O sea, es tan importante en Estados Unidos Allan Poe que debemos estudiarlo, porque si algún día Dios quiera en tu profesión, en lo que tú decías, vaya y te toque ir a Estados Unidos, vas a escuchar hablar de él, ¿ya? En 1839 aparece La caída de la casa Usher. Fue una de sus obras maestras. Recuerdo habértela contado, ahorita no te la cuento por cuestión de tiempo. Muere en 1849, víctima de un delirium tremens. ¿Qué es un delirium tremens? Lo que pasa es que Virginia, como era jovencita, no se especifica de qué, pero murió. Ahora, no se sabe si sus obras son autobiográficas y él asesinó, pero sí se sabe que murió, ¿ya? Y cuando ella muere, él se siente tan solo porque recuerda que era huérfano desde los 2 años, tiene un padre, tiene un señor que lo cogió como padre, le dio el apellido, pero él no le quiso apoyar en la parte de sus poemas y todo ello. Entonces se fue y se fue a consolar a los brazos de Virginia, y cuando está con Virginia, al poco tiempo ella muere, y se siente él tan desdichado que empieza a caer en el mundo del alcoholismo. Entonces, tiene una vida tan bohemia, tan alcohólica, tan efímera, llena de, o sea, dentro de eso estamos hablando del alcohol, la prostitución, la drogadicción, porque ya no le interesaba mucho como poeta, sino que ya se sentía muy triste, muy desolado, que una vez fue encontrado en una calle de Boston tirado, sucio, lo llevaron al hospital, pero ya había muerto, llegó muerto, ¿no? Y fue justamente porque a causa del alcohol, demasiado alcohol, y es en términos latinos, delirium tremens, es decir, mentalmente el alcohol había terminado de asesinar a su cerebro, y tú sabes que el cerebro es el que manda para el funcionamiento del cuerpo. ¿Listo? Luego de la muerte de su esposa se hunde profundamente en el alcohol. Recuerda, él es el máximo representante del romanticismo de Estados Unidos y es conocido como el maestro del misterio y del terror. Ahora, como te dije, él no es el único, acá tenemos otros más, ¿ya? Pero vamos a hablar de sus obras. Ahora, obras de Edgar Allan. En narrativa tenemos Narraciones Extraordinarias, que es un conjunto de escritos, o sea, no es solo un libro, sino tiene varios textos dentro. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, cuentos de lo grotesco y lo arabesco. En el verso tenemos a Tarmelán, El Cuervo, su obra cumbre, soneto, a Helena, soneto a la ciencia, y una de las obras que sí habla, uno de los ensayos que sí habla más de la parte filosófica es la obra Eureka, que habla de una reflexión relacionada con la filosofía, ¿ya? Aparte de Edgar, que es el máximo representante, también tenemos otros, como es el caso de Washington Irving con su obra, él es Washington, él es Fenimore Cooper, él es Longfellow Henry. Entonces tú vas a imprimir las fotos de los 4 autores más los anteriores y vamos a iniciar. Buenos días a los personajes que ya hemos trabajado y le agregas su señor Washington Irving de Estados Unidos, Fenimore Cooper de Estados Unidos, Longfellow de Henry de Estados Unidos y Allan Poe, claro, el máximo representante del romanticismo de Estados Unidos, y así te vas haciendo o familiarizando con el rostro de estos personajes, ¿ya? Washington Irving tiene en sus obras cuentos de la Alhambra, Rip Van Winkler, Sketchbook. Fenimore Cooper tiene El último mojinato, La pradera, y Longfellow Henry tiene Tlahuata y El pueblo de Blacksmith.
Esas son las obras de esos autores. Bien, chicos, eso es todo en cuanto al romanticismo de Estados Unidos. Tu práctica está comprendida por 15 preguntitas para marcar y todas las respuestas están en la misma diapositiva, y si es que no está en la diapositiva, te lo he escrito, no, perdón, te lo he hablado verbalmente, ¿ya? Lo único que no está es la pregunta 2, donde dice, no es obra romántica de Estados Unidos. Ahorita terminando la clase voy a subir a la plataforma la PPT y la... Pero a mí ya se pasó la hora. ¿Cómo? Ah, ya. Ya pasó la hora. La única que no está es la pregunta 2. Y la alternativa son los 3 mosqueteros. Después todo está en la explicación y en la clase. Y chicos, los dejo, que tengan buen día, cuídense, chao, chao. ¿O tienen alguna pregunta o duda? ¿Tienen preguntas, dudas, consultas? ¿Ninguna? Chicos, hablen, por favor. No, Miss. Listo, la tarea es para Estamos vivas, Miss. 8 de la noche, ¿ya? Te voy a mandar, apenas termine corte, voy a subir a la plataforma PPT y la práctica. Son solo 15 preguntas, así que no hay problema. Cuídense, que tengan buen día. Chao, chao. Chao. Chao, Miss.